todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Fernando Herrera, quien es doctor ingeniero en telecomunicación y licenciado en economía y trabaja actualmente en el área de regulación de Telefónica. Y bueno, pues Fernando sabe de muchas cosas, pero una de las cosas entre las que sabe que más me interesa hablar es su opinión sobre la competencia, los monopolios y sobre todo en el área de comunicación, donde él es ahí el experto. Entonces, pues le he caído al canal para que nos hable un poco de su opinión sobre los monopolios, la regulación, la importancia de la competencia, también de la economía austriaca, de la que sabe bastante. Entonces, pues eso, la primera pregunta, Fernando, ¿qué opinión te merecen los monopolios? ¿Es importante? ¿No? ¿La gente entiende bien que es un monopolio? ¿Hay un malentendido general? ¿O qué es lo que debería saber la gente sobre ellos? Hola Eduardo, pues lo primero es agradecerte que cuentes conmigo para esta entrevista, para tu canal y bueno, pues trataré de que no sea muy aburrido el tema en el que normalmente trabajo y que hasta cierto punto me resulta interesante y apasionante, ¿no? El tema de los monopolios, bueno, pues es como uno de esos grandes mitos con los que tiene que vivir la sociedad y tenemos que vivir los economistas, porque el monopolio a priori da muchísimo miedo, ¿vale? Pero cuando reflexionas un poquito más sobre él, además, vivimos una época en la que estamos especialmente asustados por los monopolios porque tenemos estas grandes empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft, que parece que están dominando el mundo y da muchísimo miedo y se les acusa pues, de poder ejercer un poder, si quieres, de monopolio. Ujú, Cuando realmente, si uno lo piensa un poquito más en profundidad, todas estas empresas, pues lo que han generado es muchísima riqueza y muchísimo valor eh, para todos los que tenemos oportunidad de poder usarlas, ¿no? O sea, Apple cuando da su iPhone, la gente se vuelve loca por el iPhone, quiere tener el iPhone y inventó las tiendas de aplicaciones, han dado muchísimo valor. Amazon nos trae las cosas a casa en unos plazos que jamás hubiéramos podido pensar. Google nos permite navegar por toda la marabunta de Internet. O sea que aparentemente, pues sí, da muchísimo valor, ¿no? Entonces, un poco si reflexionamos sobre lo que es un monopolio, pues es una palabra griega que viene de que haya un oferente. ujú, ¿Es un problema que haya un oferente? Hombre, pues en principio, si el mercado no tiene ningún tipo de regulación, si el mercado es libre y se puede entrar y salir y hay un solo oferente, eso demostraría, sería una prueba evidente de que lo está haciendo mucho mejor que los alternativos, porque los alternativos han tratado de ofrecer lo mismo que el que estaba y no lo han conseguido. Entonces, ¿qué problema tiene que haya un monopolio que lo es? Porque es el que mejor servicios constantemente da a la sociedad. En principio, a mí no se me ocurre ninguno. Hay otro tipo de monopolios que sí que son más problemáticos y son precisamente posiblemente por los que se hereda el mito de que los monopolios son malos, que es cuando los monopolios son legales, cuando los monopolios lo concede el Estado. Entonces, eso quiere decir que este oferente que está solo en el mercado no lo es por sus méritos, no lo es porque esté dando un mejor servicio constantemente a los ciudadanos, sino porque el Estado ha considerado que tiene que estar él solo y está dispuesto a utilizar la violencia para impedir que otros competidores entren. ujú. Bueno, en estas condiciones tú no puedes garantizar que ese monopolio vaya a ser lo óptimo para el mercado. Es más, tendrás que luchar contra él porque sí que es cierto que puede abusar de su privilegio. Tiene un privilegio que le ha concedido el Estado. Entonces, claro, con esta situación realmente que puede ocurrir y que de hecho ha ocurrido muchas veces, claro, te puedes construir una mitología de que también a todos los monopolios que están únicos oferentes, sin depender de ese privilegio, pues hay que perseguirles. Pero es claro que si tú le pones un privilegio, le das un privilegio a un agente, a una persona, bueno, pues a partir de ahí le puedes exigir a cambio muchas cosas. Pero una vez entramos en este camino de lo que es realmente el problema de los monopolios, que es cuando se les ha concedido, lo son por ser privilegiados, también automáticamente podemos extender el concepto. Y vemos que el problema no es que hay un solo oferente, el problema es que hay un privilegio. Y el privilegio no se tiene por qué conceder a una sola persona, se le puede conceder a muchos. Y Ujú. tendríamos los mismos problemas. Siento poner el ejemplo, pero siento poner este ejemplo, pero el ejemplo típico es, pues los taxistas en Madrid. Pues sí, me refiero, no hay un monopolio, no hay un solo oferente, hay, no sé, 30.000, 40.000 con el privilegio, pero pueden fijar los precios. Entonces, el problema no es la existencia de que haya uno, dos, cinco o 10.000 oferentes. El problema es si hay privilegios que impiden a terceros entrar en el mercado para competir con ellos. Entonces, monopolio malo cuando se produce, cuando el monopolio lo observamos en un mercado que no tiene intervención,
es fenomenal, es simplemente un reflejo de que ese señor está haciendo mejor las cosas que las alternativas. Pero claro, si lo que vemos es una persona que está ahí porque el Estado, usando sus poderes, no deja entrar a otras, entonces sí que tenemos un problema para los ciudadanos. Pero El monopolio legal sí que es malo. Pero de normal, cuando estudiamos en economía el concepto de monopolio, estudiamos que es o un único oferente o alguien o una empresa con tanto poder de mercado que puede fijar precios. Esta distinción del privilegio legal no suele aparecer. ¿A ti te parece que debería aparecer? ¿Te parece que sí que es una buena distinción que se echa de menos en la economía? ¿Y por qué crees que no se habla de esto? Vale, cuando tú estás estudiando, digamos, las características del mercado desde un punto de vista, si quieres, aséptico, neutro, positivo, bueno, pues describir un mercado como un monopolio no tiene ningún tipo de connotación. Es simplemente un hecho histórico, una evidencia. Dice, bueno, pues en este mercado es un monopolio porque hay un solo oferente o prácticamente un solo oferente. ¿Vale? Y bueno, pues, y entonces los economistas mainstream pues han estudiado, y los economistas no mainstream también, pues han estudiado cómo se comporta un mercado en condiciones de un solo oferente. ¿Vale? Bueno, pues es un estudio positivo, es interesante, es uno de los temas que más han apasionado a los economistas. Pero los economistas también tienden, o sea, normalmente, pues bueno, la utilidad de constatar que un mercado se está comportando en monopolio, tal, bueno, pues no tiene tampoco per se demasiado interés fuera del ámbito científico. Y bueno, pues vale, es un monopolio. No, los problemas no son eso, los problemas son cuando alguien decide que los monopolios pueden causar un perjuicio al bienestar social porque son capaces, como acabas de decir, pues de fijar un precio por encima de lo que alguien consideraría un precio competitivo. Vale, entonces es cuando la figura del monopolio puede presentar, va más allá de la mera descripción, por así decirlo, positiva y empieza a tener un valor, si quieres, normativo y porque hay gente que se está preocupando. Entonces es cuando entra el análisis riguroso, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces vamos a ver en qué condiciones un monopolio es capaz de perjudicar al bienestar de la sociedad. ¿Qué nos encontramos? Pues que si el monopolio no tiene ningún privilegio, ninguna barrera de entrada, si ese monopolio empieza a dar un servicio peor a la sociedad, que la sociedad no valora tanto, siempre va a poder entrar un tercero y si lo hace mejor, dar a la sociedad ese servicio que el monopolio le está negando o le está dando en peores condiciones. El único requisito es que no haya barreras legales de entrada. ¿Vale? Claro, entonces, desde el punto de vista normativo, pues tú le dirías, hombre, si este es el análisis, asegúrate, por tanto, de que no haya barreras legales de entrada y el monopolio deja de ser un problema. Ujú, Claro, cuando la interpretación la haces extensiva y dices, no, es que el monopolio es capaz de fijar un precio por encima del nivel competitivo y el monopolio es cuando hay un oferente con independencia de cómo ha llegado a esa posición en el mercado, entonces es cuando tenemos el problema, porque le puedes empezar a considerar que hay una especie de fallo de mercado que te justifica para tomar una serie de medidas para que ese monopolio se comporte de una forma distinta a cómo se ha estado comportando hasta ese momento. Es un poco lo que estamos sufriendo, empezando a sufrir ahora en la Comisión Europea con los operadores, los agentes a los que me he referido antes. Estos agentes tienen un poder de mercado, eso es innegable, pero es un poder de mercado que han conseguido porque los usuarios en su día a día optan por estas compañías. O sea, es un poder de mercado tan volátil como si yo mañana no compro Apple o no uso Google, desaparece el poder de mercado. Bueno, pues la Comisión Europea, en este caso concreto, diciendo que tiene un poder de mercado y que con ese poder de mercado de alguna forma pueden perjudicar a la sociedad europea, decide poner unas obligaciones. Esas obligaciones harán que estas empresas, en vez de comportarse de la forma que ellos creen que van a beneficiar mejor a sus clientes, pues empiezan a tener que comportarse como dice la Comisión Europea que se tiene que comportar. Y ujú. entonces nos pasará, si siguen por esta vía, medio plazo como les está pasando ahora a los agricultores. A mí tienes bastante convencido, Fernando, pero mi duda ahora es si monopolio o el monopolio solo nos debe de preocupar cuando viene por privilegio legal, ¿por qué el Estado no solo no se preocupa solo de eso, sino que además a veces da esos privilegios legales? Es decir, el Estado a veces crea monopolios. Si se supone que es el único que nos debería preocupar. Ya, la mayor El parte de Estado las se preocupa razones. por algunos monopolios, como tú decías, que no tienen esos privilegios, y no solo eso, sino que además concede el privilegio a veces. Hombre, las razones por las que el Estado actúa normalmente no se pueden analizar, o sea, no tiene una justificación teórica, económica o científica, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿no? Hay las teorías de public choice que explican cómo se mueven y aunque aparentemente en algunos casos tratan de justificar sus decisiones, sobre todo en el ámbito económico,
con modelos económicos que soportan de alguna forma que aquello que van a hacer mejora el bienestar social. Realmente lo que hay que entender es que, o sea, no voy a entrar ahora sobre qué clase de modelos económicos, pero son modelos económicos que permiten básicamente decir lo que el gobierno o el Estado quiere decir, por lo tanto son decisiones políticas. A partir de ahí, las decisiones políticas por las que un Estado decide conceder un privilegio o no, pues por pues por los lobbies, por los votos que piense que así va a conseguir, porque tiene un amiguete, es que las razones son infinitas. O sea, Yo aquí veo, razones, perdona, que no son razones basadas en la economía positiva, ¿no? no, no, no. Aunque ellos puedan decir en algún momento, puedan pretender, no, esto se está concediendo por un tipo de razonamiento de economía positiva, y ahora hablaré un poquito más de él, realmente son criterios políticos. La economía positiva no ampara la concesión de ningún monopolio legal como mejora del bienestar social. Eso, digamos, lo acabo un poco de explicar cuando he demostrado o he tratado de hacer ver que el problema son las barreras legales de entrada, porque entonces no puedes contestar la posición del que está dentro con un producto mejor, está prohibido. Claro, en estas condiciones, el monopolio sí que puede hacer básicamente lo que le da la gana. Bueno, siempre va a tener de alguna forma el límite de lo que la demanda haga, pero en cierta forma no está restringido a un competidor entero. Yo quería hablar un ejemplo muy, que es además del ámbito en el que trabajo y la empresa en la que trabajo yo, que además este año cumple sus 100 años. Pues hombre, una parte no tan glamurosa de estos 100 años es como empezó Telefónica. Y Telefónica comienza con la concesión de un monopolio legal en 1923 por Primo de Rivera. Esta concesión de un monopolio legal no se hizo a Telefónica, se hizo a una empresa que se llama ITT, que si no recuerdo mal había sido conformada unos meses antes por algunos accionistas cubanos cuyo nombre evoca a ATT, pero que no tenía absolutamente nada que ver con la operadora americana. Hombre, claro, el nombre invita a pensar que eso. Bueno, pues a estos señores se les concede un monopolio legal de las telecomunicaciones en España. La orden por la que se hace esto, pues no sé si tiene 10 líneas, 5 líneas, y básicamente justifica el establecimiento de este monopolio legal, pues incluso llega a decir en base a que gracias a esto el Estado va a ganar más dinero porque pues el nuevo operador le va a tener que pagar unas tasas o lo que sea. ¿Vale? No hay ninguna justificación económica. Ujú. No hubo ninguna justificación económica para decidir que las telecomunicaciones en la mayor parte de los países europeos serían administraciones públicas. No hubo ninguna justificación económica más allá de darle una patente a Graham Bell sobre el tema de patentes, pues no me voy a extender ahora, pero son una especie de monopolio legal que se concede a una persona porque ha inventado algo. A estas alturas sabemos todos históricamente que la invención del teléfono no la hizo Graham Bell, sino Meucci, creo que se llama el señor, pero este señor no debía tener amigos en la oficina de patentes y por lo tanto no se le dio el monopolio legal de la explotación del servicio telefónico. ¿Vale? Entonces, no hay unas razones económicas, hay unas razones políticas. Es tan así que cuando unos años después se elabora la doctrina del monopolio natural, y la doctrina del monopolio natural viene a decir que cuando algo es un monopolio natural está justificado concederle un monopolio legal, porque de esa forma se va a beneficiar a la sociedad. Eso es mucho después. Cuando se habla de que las telecomunicaciones son un monopolio natural, no ha sido nunca en el momento en que se les ha concedido el monopolio legal. Eso ha sido mucho después, como post justificando con teoría económica lo que se había hecho por unos criterios políticos en otro momento. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues que te dicen que como las telecomunicaciones son un monopolio natural al que está operando, hay que regularle para que otros operadores puedan prestar servicios sobre las infraestructuras de este. En fin, como ves, pues el concepto de monopolio natural se usa una vez para una cosa, una vez para otra, y en el fondo da igual, porque las decisiones fueron políticas y no económicas. De eso te quería preguntar, porque, bueno, pues dentro de la economía positiva podríamos decir que es de peor o mejor calidad, pero sí que está esta teoría de los monopolios naturales, bueno, que te quería pedir que la profundizaras un poco y la criticaras si crees que merece crítica. Pero antes que eso, sobre el caso de las telecomunicaciones y los monopolios naturales, apuntar que intuyo que conocerás el caso de AT&T, que también tenía el monopolio natural bueno, tenía el monopolio legal en Estados Unidos porque se le consideraba un monopolio natural, pero en el momento en el que perdió el monopolio, la industria se llenó de otras empresas de telecomunicaciones. Entonces, es una buena crítica decir, oye, mira, que aquí tenemos un caso real de algo que habéis considerado un monopolio natural y en cuanto pierde el monopolio legal, para nada, se vuelve un mercado competitivo. Entonces, si puedes desarrollar un poco esto de qué es el monopolio natural y por qué
igual compartes la crítica conmigo que te parece mala economía positiva. A ver, primero una cosa matizar de Eduardo. Realmente a ATT lo que se le dio fue la patente por la invención de Graham Bell. No hubo ninguna justificación de monopolio natural, sino el privilegio de la patente y sobre ella se construye el monopolio de ATT que dura hasta que se desmonta. Pues no sé en qué año se hicieron las Baby Bell, en los años 80 hay una sentencia que desmonta el monopolio, ¿vale? Pero estaba construido sobre unas patentes, nadie ha hablado de monopolio natural. La teoría del monopolio natural no aplica solo a las telecomunicaciones. La teoría del monopolio natural consiste en que puede haber mercados cuya estructura justifique que solo se pueda prestar el servicio por una persona, por un operador o por un agente. Y hay una fórmula muy complicada que si tú demuestras las subjetividades de todas las posibilidades de fragmentar el mercado, pues si se cumple que el óptimo es con un solo operador, es una fórmula bastante complicada, bueno, pues eso sería un monopolio natural y estaría justificado, por ejemplo, que se le concediera el privilegio del monopolio legal, ¿vale? Entonces, esa es la teoría del monopolio natural hasta donde yo la entiendo. ¿Qué crítica tiene? Pues es evidente que si tú estás en un mundo dinámico en que las preferencias de los usuarios cambian, yo no te digo que en un momento dado concreto no se pueda cumplir esta fórmula matemática que ha establecido la teoría del monopolio natural. No te digo que eso no sea posible, que la hagas y dices, ostras, fíjate, con estas condiciones de mercado he hecho todas estas subaditividades y todas estas historias y sí que me sale que lo óptimo es que haya un monopolio natural. Claro, eso es ahora. Y mañana, en cuanto cambien las preferencias de los consumidores, a lo mejor ya no es lo óptimo para la estructura del mercado que haya un monopolio natural. Lo que sí sabemos es que si tú a raíz de esa explicación coges y fijas unos privilegios de monopolio que le hagan, entonces ya sí que solo va a haber un operador con independencia de que las preferencias de la gente cambien o no. Ujú. Claro, entonces ese es el gran problema, que es, primero, es muy difícil matemáticamente demostrar que en un mercado hay un monopolio natural, pero es que aunque lo hayas demostrado, al momento siguiente pueden haber cambiado las preferencias y nadie garantiza que eso se vaya a mantener en el tiempo. Entonces, ¿por qué intervenir? Y no solo las preferencias, sino también estarás de acuerdo conmigo que la tecnología, ¿no? Uno de los problemas de los monopolios naturales es que estanca la tecnología, impides la competencia, entonces pues ya Sí, no se desarrolla. O sea, estás favoreciendo la eficiencia asignativa a costa de la productiva. Yo no lo formularía así, porque es cierto que, a ver, ahí ya depende también de mucho cómo se establezca el monopolio legal. Ya hablo del legal, no el natural. El natural, si tiene alguna, digamos, si existe, ha existido en un momento dado, bueno, pues lo podrás contrastar empíricamente ex post, dirás, pues en este momento hubo aquí un monopolio natural, pero como ese monopolio natural no hicimos nada y estaba sujeto a toda a la existencia, digamos, de competencia potencial, ha tenido que evolucionar tecnológicamente y ahora ya no hay un monopolio natural. Digamos que no podrías decir nada. En Ujú. los monopolios legales sí que se ve que tienen incentivos a mejorar también la eficiencia productiva. ¿Por qué? Pues porque si reducen los costes, ganan más dinero. Ellos tienen el mercado, por así decirlo, garantizado, pueden fijar el precio que sea, bueno, tienen unos incentivos correctos a rebajar los precios. Pero, digamos, y eso está bien, y de hecho mucha gente, muchos economistas mainstream te van a decir, no, si lo bueno del monopolio natural es que los costes son mínimos, porque como tiene todas las economías de escala, vas a poder fijar el precio al mejor, vas a poder fijar supuestamente un precio mejor que si tienes costes mayores, ¿no? Vale, o sea que sí que hay una componente de coste, pero claro, los que somos economistas austriacos entendemos que la riqueza viene un poquito de reducir los costes, o bueno, una porcentaje apreciado de reducir los costes, pero sobre todo viene de la capacidad de innovación, de dar nuevos usos a los recursos, de identificar nuevos recursos, de satisfacer nuevas necesidades. Entonces, coger y sacrificar toda esa posible innovación dinámica, eficiencia dinámica, a conseguir unos mejores costes, bueno, pues tiene los problemas que han tenido pues todos los problemas, todos los monopolios legales que sufrimos y que efectivamente reduce mucho la innovación en el sentido de que no ofrecen nuevas cosas. Yo conozco, por ejemplo, conozco bastante bien el sector de las telecomunicaciones en este ámbito y, por ejemplo, cuando Telefónica, y no es solo el caso de Telefónica, tenía el monopolio legal de las telecomunicaciones, cosa que tuvo hasta 1987, tenía, había listas de espera. Si hablas, bueno, con tus padres, igual con tus abuelos, pues igual han tenido listas de esperas hasta conseguir el teléfono. Había, como en la URSS, ¿no? Con los coches, que tenías listas de espera. Bueno, pues también pasaba en España con la telefonía. Había listas de espera. ¿Por qué? Porque Telefónica hacía su planificación y iba a su bola. Los clientes no se le podían escapar. Pues ya llegarían.
En cuanto se anunció que iba a haber una liberalización parcial, desaparecieron las listas de espera en Telefónica, fue automático. Qué curioso. Sí, Entonces, claro, eh, porque ya veías que venía que ibas a tener que competir, era con Retevisión, bailan las fechas, creo que eran en el 95 y en 96, en el 96, claro, toda la gente que estaba en listas de espera se te iba a ir a Retevisión, desaparecieron las listas de espera. bueno, eso es un ejemplo o un rasgo de las economías de escasez, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa, claro, ese monopolio legal sí que puede forzar, y está bien el apunte que haces, Eduardo, sí que puede forzar la escasez. Uno de los miedos que tienen los neoclásicos es, claro, es que si es un monopolio puede restringir la producción. Y si restringen la producción, como hay menos producción, sabemos que el valor y el precio van a subir. La respuesta vuelve a ser, pero a ver, si no hay barreras legales de entrada, que restrinja la producción, si hay demanda, otro entrará y la completará. Por muy difícil que sea la entrada, no va a poder estar ganando dinero, exceso de dinero, por restringir su producción, porque en algún momento antes entrará y lo producirá él. ¿Vale? Por eso también es, pues eso, parte del mito del tema del monopolio, ¿no? Entonces, el problema viene básicamente en impedir la competencia, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco de por qué la competencia es buena, qué es lo que nos aporta la competencia en los mercados. Sí, sí, hombre, eso sí que esa es fácil, Eduardo, esa es muy fácil, ¿no? Yo además creo que lo he contado incluso algún par de veces en el Juan de Mariana, ¿no? Eh, el proceso de descubrimiento, ese es el proceso de descubrimiento, lo describe muy bien Kirchner entre los economistas austriacos y es como a mí me gusta mucho seguirlo, ¿no? Entonces, digamos, lo que hay en un mercado entendido dinámicamente, en un proceso de incertidumbre, es que tú tienes que explorar y ver de qué forma satisfacer las necesidades de los usuarios con los recursos existentes, ¿no? Entonces, en un momento dado, se están satisfaciendo de una determinada forma y eso hace que aparezcan precios en los distintos bienes y recursos que hay en la economía. Y hay gente que se puede dar cuenta de que esos recursos a ese precio se podrían estar utilizando para otra cosa con la que se podría obtener más valor y por lo tanto cobrar un mayor precio, ¿vale? Entonces lanzan el proceso emprendedor, que quiere decir que acopian estos recursos a los precios actuales que ellos piensan que están infravalorados y los van a poner en valor haciendo una serie de combinaciones, el proceso productivo con ellos, de forma que los venderán a un precio mayor y eso va a ser su beneficio y con eso se van a quedar. De hecho, ese beneficio les informa de si han acertado en sus decisiones, no solo para ellos, sino también para la sociedad. ¿Vale? Entonces, así es como funciona el proceso de emprendimiento, el proceso de mercado, como nos lo cuentan los autores austriacos. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese emprendedor acierta con sus previsiones, si de verdad acopia bien los recursos, lo vende al nuevo precio, los combina y los vende al nuevo precio y se lleva mucho dinero y gana dinero con ello, eso actúa como señal para el resto de la gente. Y puede haber otros emprendedores que vean, oh, ahí hay una oportunidad de negocio que yo no había visto y veo que es una buena oportunidad de negocio porque este señor parece que está ganando dinero. Todo esto son siempre subjetividades porque realmente no ves que está ganando dinero a menos que te fíes de las cuentas. Bueno, en fin, pero tú tienes la sensación de que este señor está ganando mucho dinero. ¿Vale? Fijaros que fijarse que en el punto en que estamos, tanto sociedad como emprendedor han ganado. ¿Vale? El emprendedor está ganando mucho, él particularmente porque está haciendo muchas transacciones que aumentan valor para toda la sociedad y cada uno de los individuos de la sociedad que ha participado en algunas de esas transacciones ha ganado también, ha ganado un poquito. Claro, el emprendedor está teniendo relaciones con miles de ciudadanos, miles de individuos, y el individuo pues está teniendo la suya. Él gana un poquito y ese poquito multiplicado por miles es lo que gana el emprendedor. ¿Vale? Si el emprendedor ha dado con una cosa que da muchísimo valor, estará ganando muchísimo dinero. Sigue siendo bueno para la sociedad, aunque tú ganes poquito y él gane mucho, los dos ganáis, la sociedad está mejor que antes. Sin embargo, si no existen barreras a la entrada, puede haber emprendedores que aunque sea digan, oye, si este señor está ganando un montón de dinero vendiendo con estos márgenes, ganando, pongamos un número 100, bueno, yo me conformo con ganar un poquito menos, yo voy a ganar 90 y entras al mercado y te puedes ganar 90 por lo que el otro gana 100. Y aquí no estoy entrando a innovaciones, simplemente tú ves que el otro se gana 100 y tú, como no necesitas ganar tanto, dices, pues yo voy a ganar 90. Claro, y este proceso, si no está bloqueado por la existencia de barreras legales, se va produciendo hasta que el emprendedor gana lo normal. ¿Vale? Lo que llaman algunos economistas la tasa uniforme de retorno, si quieres. ¿Vale? Entonces, el proceso competitivo, digamos, en esta modalidad, por así decirlo, voy a llamarla estática, lo que hace es que se aproximen
los precios a los precios de los recursos, o a lo que llaman normalmente los costes, tanto como sea posible, dejando la tasa de retorno competitiva. Por lo tanto, primer efecto benéfico de la competencia en un mundo estático, que va a conseguir que el precio sea el mínimo para los recursos que se tienen que consumir. Nunca es un precio regalado, puede ser un precio muy caro, pero es el precio mínimo para los recursos que requiere ese servicio o producto. Ese es el efecto estático. El efecto dinámico es que normalmente los competidores no se limitan a imitar lo que tú estás haciendo, sino que tratan de mejorarlo. Y claro, ese es un proceso dinámico en el que se genera riqueza, porque tú no solo quieres mejorar la venta del producto que la adopción, sino a lo mejor lo vas a hacer de otra forma, o con otro servicio al cliente, o con otros tipos de tecnologías, no lo sé. Pero ese proceso solo se produce si tú puedes entrar a competir con él. Y eso es lo dinámico. Primer efecto, por así decirlo, estático, conseguimos que los precios estén justo en el mínimo posible, dados los recursos que se tienen que consumir. Y segundo, se generan nuevas ideas y Ujú. nuevas posibilidades de satisfacer las necesidades que hasta el momento no estaban imaginadas. Por lo tanto, claro, la competencia es la clave de la riqueza, ¿no? ¿Y este proceso de competencia tiene alguna peculiaridad en tu sector, en las telecomunicaciones? ¿Hay algo distinto que tengamos que saber o cómo funciona? Hombre, a ver, las telecomunicaciones, la estructura de las telecomunicaciones tiene sus características como todas las industrias. Cada industria tiene sus características y es un tema, precisamente estaba leyendo a Ronald Coase, que tiene un ensayo sobre pues la estructura productiva, ¿no? Que él se queja de que no se ha estudiado, y él está hablando en los 70 y yo creo que desde entonces tampoco ha habido mucho más, aunque sí que ha habido algo, que no se ha estudiado la estructura productiva de las empresas, de las industrias en concreto, que se hace siempre con modelos muy abstractos, ¿no? Es cierto que desde un punto de vista micro es fundamental. O sea, una vez pasas de las teorías genéricas, las tienes que aplicar a una realidad concreta, y cada estructura productiva de un sector es diferente. Pero hay que ser también muy modestos. Es la estructura productiva que hay en cada momento y que está sujeta a toda la innovación y todos los procesos que hemos visto antes. Por lo tanto, el hecho de que las telecomunicaciones funcionen en un momento determinado de una forma y hayan descubierto unos determinados valores no quiere decir que siempre sea así. Entonces, yo podría hablar de la estructura productiva de telecomunicaciones como la hemos conocido hasta ahora, pero, hombre, puedo imaginar como cualquiera, o quizá un poquito mejor que cualquiera, aunque estoy un poquito más informado, cómo puede seguir aquí, pero lo único que yo podría hablar es de la estructura productiva actual de las telecomunicaciones. ¿Y por qué se caracteriza la estructura productiva actual de las telecomunicaciones? Pues por una realidad física. ¿Vale? Que es que tú tienes, el operador de telecomunicaciones que quiera prestar servicios tiene que hacer un despliegue de red en el espacio geográfico. Tienes que tener cables o tienes que tener antenas de forma que puedas llevar la señal que va a llevar la información entre los puntos distantes. Esa es la realidad. Y eso lo tienes que hacer. No hay sin red, no hay posible telecomunicación. ¿Vale? Ese es el punto que caracteriza sobre todo a la red de telecomunicaciones. Entonces, esa red exige unas inversiones, yo no sé si grandes, pequeñas, depende del tipo de servicio que quieras dar, pero ya tenemos por ahí decirlo que tú tienes que poner una red en un espacio geográfico más o menos amplio, y eso va a costar un dinero que luego tú tienes que recuperar de alguna forma, ¿vale? Tradicionalmente, uno de los aspectos fundamentales y que de alguna forma sirvió de inspiración para ese monopolio legal de Telefónica que hablé, que se produjo en 1923, es que hay un gran valor en que todos los clientes se conecten a la misma red para poder comunicarse unos con otros. ¿Vale? Eso se llaman efectos de red, y en las redes de telecomunicaciones son muy acusados. Nadie se quiere conectar a una red en la que no haya ningún otro cliente al que llamar. Lo vivimos ahora mismo con WhatsApp, Telegram y sus competidores. Pues ¿por qué es tan difícil que alguien se pase de WhatsApp a Signal, o incluso si me apuras a Telegram? Pues porque si todos sus amigos están en WhatsApp, ¿qué sentido tiene que se vaya a Telegram o todos sus grupos? Entonces hay unos efectos de red muy potentes que hacen que los clientes se queden en la red, se quieran quedar en un operador. ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista de oferta, lo que tenemos es una estructura productiva caracterizada por una fuerte inversión espacial, por así decirlo, que es la red de telecomunicaciones. Desde un punto de vista de demanda tenemos claramente unos efectos de red, que es que a la gente le conviene estar todos conectados en el mismo sitio. A partir de ahí, pues, claro, cuando tú tienes una red, eh, lo que nos preocupa a los telecos en la actualidad y con los modelos de negocio que hay ahora, supongo que más o menos todos
conoceréis que son tarifas planas en las que tú pagas una cantidad al mes y tienes acceso ilimitado tanto en fijo como en móviles a Internet, por así decirlo. Bueno, pues con ese modelo de negocio, con ese, digamos, con esa valoración que hacen los clientes ahora mismo del producto, a nosotros eso nos exige, o a los operadores les exige en la red, en aquellas zonas donde han desplegado, tener un mínimo número de clientes. O sea, yo he desplegado, imagínate, para 100.000 casas, pues necesito que 30.000 de esas casas se me conecten. Si no se me conecten 30.000, estoy siendo deficitario. ¿Vale? Entonces, estos son los parámetros que manejamos desde un punto de vista de negocio y cuando vemos la viabilidad de desplegar red en un sitio, básicamente lo que estamos viendo es, ¿voy a conseguir aquí el TICAP o no lo voy a conseguir? Eso está sujeto a incertidumbre y no lo sabes, pero es a día de hoy cómo funciona. Entonces, claro, cuando uno ya tiene este contexto, es capaz de valorar mejor, lo que pasa es que no he hablado para nada de ello, pues las políticas de competencia que está haciendo la Comisión Europea al respecto de las telecomunicaciones, de las cuales estamos a punto de conocer un ejemplo, porque supongo que, bueno, a poco que esto es una cosa que en Europa está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea. La Comisión Europea puede autorizar la fusión, puede prohibirla o puede autorizarla con condiciones. Y en ese proceso llevamos un par de años. ¿Vale? Claro, la justificación teórica de que haya que hacer este proceso, pues también ha aparecido ya, porque claro, si hay dos empresas que están separadas compitiendo y se van a juntar en una sola, esa que va a salir va a tener más poder de mercado y entonces es por eso por la que las autoridades de la competencia le preocupa que eso ocurra en unas condiciones que ellas piensan que pueden controlar. Yo ya creo que he desmitificado los problemas que tendría esto, son una acción comercial, digamos, una acción estratégica como otra cualquiera y que en principio si no hay barreras legales de entrada al mercado, no debería haber problema. ¿Hay barreras legales a la entrada? Esto, yo no sé, Eduardo, si quieres que siga mucho rato por aquí, puedo estar el resto de la hora. ¿Te No, no, parece o sea, bueno, interesante? en algún momento querré cambiar de tema, pero por ahora me interesa. Vale, vale. Pues entonces sigo por aquí. Bueno, entonces siguiente pregunta sería, ¿hay barreras legales en el mercado de las telecomunicaciones? ¿Hay barreras legales? Pues hombre, es que ocurre que los gobiernos decidieron hace unos cuantos años que el espectro radioeléctrico, que es por donde van las ondas, para que podamos recibir servicios en los móviles o en la televisión, lo gestionaban ellos. Al gestionarlo el Estado, eso tiene consideración de recurso escaso, como todos los recursos en la economía, por cierto, pero ya no está gestionado por criterios de mercado, está gestionado por criterios políticos. Ujú. ¿Vale? Entonces, la cantidad de espectro que liberan los estados para los distintos servicios, pues la deciden ellos. Pero claro, si los estados han decidido que solo van a liberar espectro para 3 operadores y 2 de ellos se juntan, el Estado quiere como mínimo ver qué pasa con el espectro que les había dado. Lo que quiero decir con esto es que sí hay una barrera, sí hay barreras legales, sí hay esta barrera legal al sector de las telecomunicaciones que está causada, como todas las barreras legales, por el Estado. Entonces, en vez de solucionar esto liberalizando el mercado del espectro, eliminando esas barreras legales, bueno, pues optan por soluciones de reparto o de poner dificultades a los operadores que se quieren unir y tienen este tipo de derechos de espectro. Aparte de eso, no hay. O sea, si hay dos operadores que quieran unir sus redes fijas, que no usan espectro en principio, no hay ninguna barrera legal. Desde mi punto de vista, no debería haber problema para hacerlo. Pero para la Comisión Europea sí que tiene problemas. ¿Vale? Entonces ahora es cuando tenemos que conectar un poco lo que he explicado de la estructura de red, eso de que necesites un mínimo de clientes en los sitios donde es desplegado, con lo que hace la Comisión Europea. Recordad, yo despliego la red en un sitio y esa red solo será rentable si consigo un mínimo número de clientes en ese sitio. Pero este mercado está en competencia. Luego puede haber gente que esté desplegando sus redes en el mismo sitio en que yo lo estoy haciendo o peor aún, como hay una regulación que obliga a determinados operadores a dar su red a terceros, a alquilar su red a terceros en condiciones reguladas, puede pasar también que haya operadores o agentes que estén alquilándome la red en condiciones reguladas y quitándome clientes. Ujú. Bueno, entonces, a mí se me crea un problema con el TCAP. La Comisión Europea y la regulación de las telecomunicaciones hace mucho hincapié en que pueda entrar la gente al mercado.
sea, no se conforman con que no haya barreras legales, quieren que tampoco haya barreras estructurales y te pone tirado entrar al mercado de las telecomunicaciones, con lo cual la gente entra y ha entrado mucha gente fácilmente. Entran fácilmente y entonces todos tenemos el mismo problema. Todos tenemos que coger un mínimo take-up en el sitio en el que estamos. Unos entran con inversión en red, otros sin inversión en red. ¿Quién puede bajar más el precio? Pues el que no haya invertido lo puede bajar más. Él se va a poder llevar más take-up, más al cliente. A mí me va a poner, si he invertido en red, un problema porque yo no puedo bajar sus precios, en principio, y ser rentable, y para conseguir el take-up que yo necesito. Esto desemboca en un círculo vicioso, Pero con el porque, alquiler no puedes solventar esa diferencia. perdón, Eduardo, ¿a qué te refieres? Dices que le alquilas la infraestructura, ¿no? Que le alquilas la red. Con eso no puedes compaginar el margen de lo que pierdes por los clientes que has perdido. Claro, pero ese alquiler viene a precios regulados muy por debajo del precio minorista. Vale, vale. Entonces, sí, sí, yo podría, pero necesito un take-up mucho mayor. El take-up y el precio van inversamente proporcionales. Cuanto más baja o fije el precio, mayor take-up necesitaré. Si tengo un precio alto, necesito menos Sí, take-up sí, para sí. ser rentable. ¿Vale? Entonces, tenemos este círculo en el que están entrando agentes y todos necesitamos pelearnos por un take-up. Lógicamente, eso no es sostenible. En ningún proceso de mercado, ¿eh? No es específicamente de las telecomunicaciones. Por eso en todos los mercados hay burbujas y o sea, simplemente que cuando estás creyendo que hay gente que gana mucho dinero, este proceso que expliqué antes de imitación, pues hay mucha gente entrando, oye, aquí se gana dinero, esto es la búsqueda de oro, ¿no? Bueno, pero poco a poco los márgenes por el proceso este que he explicado también antes se van reduciendo y en algún momento te das cuenta que tú te has pasado, que tú no tenías que haber entrado, que ya no había márgenes para ti. Y en ese momento te sales, has perdido dinero, te sales y los que están pueden volver, por así decirlo, a subir sus precios y a entrar a sanear. Bueno, aquí es donde en telecomunicaciones llega la Comisión Europea e impide que salga la gente. Entonces, tenemos el proceso, por así decirlo, virtuoso, muy virtuoso si no estuviera regulado, de gente entrando porque cree que aquí hay negocio y desplegando su red, aunque ya hemos visto que también utilizando a condiciones reguladas la existente, y en un momento dado uno se da cuenta, ostras, ¿qué he hecho? Que aquí ya no hay sitio, que yo ya no llego al TCAP, que ya no puedo ser rentable. Claro, lo que quiere hacer en esas condiciones, cuando uno se da cuenta, después de haber invertido su red, no es coger, bueno, pues me piro y se queda la red. No, lo que quieres es que alguien te la compre con tus clientes y tu red, no quieres perder todo. Y entonces entras en un proceso de concentración. De esa forma, si eso se lleva a cabo, todos los operadores que están ahí van a poder tener más take-up, incluso sin subir el precio. A lo mejor lo suben, pero en principio pueden tener más take-up. Si pueden tener más take-up, podrán ser viables. Lo que ocurre ahí es que llega la Comisión Europea y lo que estamos viendo empíricamente es que una y otra vez o bloquea la concentración, la menos de las veces, aunque alguna vez lo ha hecho, o sobre todo impone unas condiciones que generan un privilegio para que entre otro operador nuevo. ¿Vale? O sea, no perdamos de vista lo que estamos haciendo. Este operador que estaba aquí ha visto que él no era rentable y se quiere salir y se quiere unir con otro. Bueno, pues la Comisión Europea va a imponer a estos dos unas condiciones tales para que pueda entrar otro. Pero Ujú. nosotros ya sabemos que ese otro no va a poder ser rentable porque va a tener el mismo problema de take-up que ya tenemos. El afortunado privilegiado en la fusión de MásMóvil, Orange, parece que va a ser un operador rumano que todos empezamos a conocer que se llama Digi. Ujú, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que estos dos señores trataban de consolidarse para que los take-ups pudieran ser mayores y hacernos viables y hacerles viables principalmente a ellos. No se preocupan por Telefónica ni por Vodafone, que por cierto ha sido comprado recientemente por Zegona a precio de saldo. Ellos quieren ser viables ellos. Al forzar la Comisión Europea que vaya a entrar un otro operador, volveremos a tener el mismo problema. No a lo mejor este año, pero en un par de años volveremos a estar otra vez cuatro operadores peleándonos con nuestras redes por conseguir ese take-up, que necesitamos un mínimo de 30 cada uno, por poner un ejemplo, y que si tú divides 100 entre 4 te va a quedar como un 25. Ujú. No podemos, va a ser imposible, una vez más. Y encima, si los precios bajan, tu take-up tendrá que ser mayor. Con lo cual es una situación destructiva, Y, destructiva. Yo aquí me he extendido mucho, pero si algún lector está interesado, tengo publicado en Juan de Mariana hace no mucho un artículo explicando esto y también incorporando lo de Cegón. pero me ha surgido una duda ahora. Todo el tema del roaming, por ejemplo, ahora que las operadoras están obligadas a darme roaming fuera de mi país, o sea, darme conexión fuera de mi país, ¿esto les sale rentable? Es que, a ver, yo ahí sobre números concretos de rentabilidad, a mí me resulta difícil entrar, Vale. porque los servicios de telecomunicaciones, otra de las características que tienen es que se prestan muchos servicios sobre la misma red. Y Entonces, pues yo entiendo que Telefónica estará dando servicio a
a turistas, a gente que venga aquí a España, ¿no? Porque se conectarán desde la red de telefónica o lo que sea, que no son sus clientes. Entonces, Sí, pues, bueno, pero eso no es problema. El problema del roaming no es ese. Digamos, el roaming viene en un estándar que se fijó en el año 1990, 1995, que se llama GSM. Entonces, todos los operadores de Europa decidieron o decidimos usar esta tecnología en nuestras redes. De forma que el mismo terminal, una de las consecuencias de usar esto es que el terminal es el mismo en cualquier red. No necesitas un terminal distinto. Como la tecnología de la red es la misma, pues estás en Francia usando ese terminal teóricamente lo puedes usar también en España. ujú, Claro, eso daba una oportunidad de negocio. Y de hecho los operadores la aprovecharon. Hombre, ujú, pues demos servicios de itinerancia, porque como tiene el mismo terminal, pues que venga a mi red y y yo me pongo de acuerdo con la red del francés, pues imagínate, con Orange, si viene de Francia, me pongo de acuerdo, nos pagamos algo y yo doy servicio al cliente de Orange y cobro un dinero a Orange por ello y Orange le cobra al cliente dinero. O sea, es un proceso creativo de riqueza que no tiene mayor problema. No tiene ningún problema y fue una fuente de negocios, sobre todo en España, que viene mucho turismo de fuera, claro. pues era una fuente de negocios, de ingresos bastante interesante para los operadores que estábamos en España, ¿vale? Claro, además sobre eso hay que pensar una cosa. El precio se orienta al valor. Entonces, el precio de los servicios en itinerancia iban normalmente dirigidos a un cliente que está viajando, ¿no? Ujú, Porque ujú, está fuera de su país. Hombre, no es muy difícil pensar que la gente que viaja posiblemente tenga un valor, un poder adquisitivo mayor que la gente que no viaja, ujú, ¿vale? Y al mismo tiempo, el poder llamar utilizando el terminal que tú ya tienes sin tener que andar buscando cabinas o pagando los premiums que se pagaban, no sé, los que hemos viajado en tiempos en los hoteles, llamar desde un hotel, todo el mundo sabía que era prohibitivo. Pero entonces la alternativa no era que tú cogieras tu teléfono móvil, sino a ver cómo lo hago, pues te tenías que buscar un locutor, una tarjeta, había alternativas. Bueno, pues de repente todo eso se sustituye porque tú tienes tu móvil y puedes llamar directamente ujú, marcando el teléfono, sí, casi sin prefijos, a tu casa. Hombre, pues eso tiene mucho valor y encima tienes clientes que tienen un poder adquisitivo superior a la media. Hombre, pues esos servicios, lo razonable parece ser que tú los cobraras tan caro como pudieras, como por cierto con cualquier servicio. sí, Pero sí, claro, en el caso particular de la itinerancia, se quedaban relativamente caros en comparación con una llamada normal. ujú, ¿Qué es lo que hizo la Comisión Europea? Según parece, rumores, estos son rumores, no es información fidedigna. Cuando estamos en España, el saltar de frontera, pues hombre, es una cosa de la que nos damos cuenta, ¿no? España está en un extremo de Europa, estamos separados de Francia por los Pirineos, de Portugal por o sea, que te das cuenta, ¿no? No es difícil salirse de España, es difícil salirse de España sin que te des cuenta. Entonces, normalmente el servicio te lo presta tu operador local y nunca te va a pasar nada. Pero si estás viviendo en Bélgica, como le ocurre a los parlamentarios europeos, salirse a Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania es relativamente fácil. Pues parece que estos señores, algunos, dice la leyenda, no sé si será verdad o no, que unos cuantos europarlamentarios les debió pillar una buena factura de roaming porque no se dieron cuenta, se habían salido de Bélgica, se habían pasado a Alemania, a Luxemburgo, a donde fuera, y les cayó una buena factura de roaming y eso les resultó indignante. Como se ve, una explicación teórica y económica fundamental, y a partir de ahí emprendieron desde el Europarlamento una cruzada para que no se pudiera cobrar por el roaming. Y ahora estamos en esa situación. Entonces, ahora mismo en cualquier país de Europa, de la Unión Europea, perdón, no de Europa, cualquier país de la Unión Europea, te cobran por el servicio de llamadas o de SMS o de datos lo mismo en cualquier país que estés, con independencia de ese donde hayas apunte, contratado. ese apunte de Unión Europea, no Europa es importante, que hace 2 años estaba en Mónaco y dije, bueno, pues voy a llamar, voy a hacer mis cosas, voy a utilizar el internet como si estuviera en casa y fue muy mala idea. Me Fue muy cobraron mala idea, a ¿no? la tarifa prohibitiva de itinerancia y sí. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, quiero decir, lo asumí y dije, culpa mía, lo debería haber sabido. No. Claro, pero esa tarifa prohibitiva que era muy cara, o sea, a ver, entiéndeme, tú no lo has podido comparar quizás con las llamadas desde los hoteles, que Ah, no. debían ser también mucho más caras, pero es estrictamente cierto, era más cara que el servicio nacional. Y de hecho, si te vas a Mónaco, a Chile o a cualquier lado, ojo con el roaming, pero tienes siempre la opción. Ujú, Los ujú. precios serán los que sean, pero tú tienes la opción de hacerlo. Claro, el tema es que nosotros cuando estábamos, como estábamos en un ámbito competitivo, los operadores, todo ese dinero que cobrabas de roaming, oye, pues hacía que el roaming fuera un servicio con mucho margen. No voy a decir si era rentable o no, pero mucho margen. Claro,
eso está fenomenal, pero no se nos olvide, nosotros no somos monopolistas. O sea, ese dinero que nosotros ganamos de más, por así decirlo, en roaming, porque ahí los clientes tienen menos sensibilidad al precio, y aquí podríamos hablar ahora de los precios Ramsey, nosotros lo invertíamos de otra forma. O sea, porque, claro, que es una idea muy fácil. Ah, pues estoy ganando tanto dinero por el roaming. Pues para conseguir más clientes voy a rebajarle las llamadas en España. Es que es muy obvio. O les voy a dar el terminal gratis. No sé si viviste la época, Eduardo, en que dábamos las compañías de telecomunicaciones los terminales gratis. Hubo una época en que los teléfonos los dábamos gratis cuando nos contrataban. Ah, sí, sí, Claro, sí. Eso sí que lo- claro, eso pasa así. Claro, luego llega lo del roaming y te obligan a que ya no, y ya pierdes esos márgenes. De alguna forma, fíjate, en el roaming tú estás dando servicios a un segmento de población relativamente poco sensible al precio, porque son gente que tiene más renta, está viajando y tal y cual, ¿vale? Y les estás dando ese servicio y por ahí generas unos márgenes porque ahí hay poca sensibilidad al precio. En cambio, en casa, tú tienes clientes que ya no tienen ese poder adquisitivo, tú quieres coger esos clientes y esos sí que son más sensibles al precio. Ujú. Pues lo que hace todo el mundo y lo que te dice RAM sí que es óptimo es que cojas parte del margen de aquí y lo pongas aquí. O sea, aquí los vas a reducir y aquí los vas a elevar. ¿Vale? Y de esa forma es el óptimo para el bienestar social, porque a estos que valoran menos el bien les estás dando el servicio más barato y a estos que no, que son más insensibles, les subes el precio. Y gracias a eso fluye de los ricos a los pobres. Y lo digo en plan demagógico. Y Ujú. en este caso particular, pues ¿qué podía significar? Que gracias a que los del roaming estaban pagando más, yo podía dar los terminales gratis a la gente. Que en España la mayor parte de la gente, si estoy seguro que si hiciéramos ahora una encuesta, ¿qué crees que saldría? ¿Que prefieren tener el terminal gratis o el roaming gratis? Terminal gratis. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión Europea en este caso con su regulación? Coger y canalizar sus preferencias como si fueran las de la sociedad. Y nos encontramos que la sociedad prefería lo que tenía antes que lo que tiene ahora. Pero, claro, ahora, digamos, también, citando joder, sé con Bois, sé con Pap, se me olvida el nombre, pues claro, lo que ves es que ahora el roaming te sale gratis, lo que no ves es Bastiat, que antes te salía gratis el dispositivo, ¿eh? Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Bastiat, sé con Bois, sé con Guapa, perdón, Bastiat. Vale, entonces, bueno, pues claro, ahora es como un gran éxito político. Claro, cuando eso es lo que se ve, lo que no se ve es, oye, ¿y dónde están nuestras inversiones en 5G? ¿Y os acordáis de que antes os dábamos el terminal? Cosas así. Bueno, yo lo que diría es eso, que los más perjudicados, que también favoreces, visto desde países, a los países con menos turismo o que más exportan turistas en contra de los países que más reciben, que más importa. Claro, España y Italia fueron los más beligerantes, yo creo, en su momento por este tema. Pero bueno, eso aparte ya es otra distinción, otro cambio, digamos, otra distorsión geográfica que también sería interesante de analizar. Pero yo creo que la idea queda clara. Una vez más, hay una regulación que aparentemente favorece a los usuarios, tal, porque se toma como que te lo voy a dar gratis, tiene otros efectos que no vemos y que posiblemente sean mucho más perjudiciales que ese beneficio que consiguen unos cuantos, que en este caso además personalmente pienso, y en su momento lo escribí, esto es como eh, francés, joder, estoy hoy, los franceses se me olvidan, Jean-François Rebel, que describía cómo las subvenciones de la ópera de la Bastilla en París era es explotar a los pobres para dárselo a los ricos, ¿no? Pues yo lo del roaming para mí era como la ópera de la Bastilla de Gabel, es quitárselo a los pobres para dárselo a los ricos. Ujú. Siempre demagógicamente hablando, porque afortunadamente no solo los ricos pueden salir de España, pero bueno, Y tampoco les estás quitando nada, simplemente están dejando de claro, ganar. o Sí, sea sí. que, Pero sí, a mí no sé si compartirás esta sensación conmigo, pero la mayoría de economistas, incluso libertarios, bueno, sobre todo aquí aplica más a los libertarios, quieren desregulación, ¿no? Quieren liberalizar el mercado, excepto en lo que ellos se especializan. Siempre en lo que ellos se especializan encuentran un motivo de por qué su sector es distinto y por qué ahí sí que hay que regular y por qué hay que hacerle caso a él en la regulación. Pero contigo me encuentro el caso contrario, que estás hasta dispuesto a desregular y liberalizar tu propio sector, ¿no? ¿Funcionaría completamente, o funcionaría bien una industria de las telecomunicaciones completamente privada? hombre, privada ya es en Liberalizada. España, Y liberalizada. sí, liberalizada. Lo que te dice la teoría económica es que sí, lo que te dice la evidencia empírica es que también, lo que pasa es que no
no son compatibles. De todas formas, la industria de las telecomunicaciones ahora mismo en Europa está liberalizada. Puedes entrar y salir. Lo que pasa es que hay mucha regulación, alguna que da privilegios a los entrantes respecto a los que están, y otra, como el derecho a la competencia, que completa de otra forma, pues que impide la salida cuando las cosas están mal. Claro, nosotros lo que se ve en Europa, y esto lo tenemos muy estudiado en Telefónica, es que los operadores están muy mal de valoración bursátil. Quien vea la valoración bursátil de los operadores europeos y la compara con los americanos, lo que se ve es una castaña. Telefónica, para que se hagan una idea, la conozco bien, valía 30 euros en el año 2000, la acción ahora vale 3,5 euros. Y eso después de haber pasado el COVID, después de haber incorporado el móvil, después de haber incorporado Internet. Dice, joder, no ha creado valor las telecomunicaciones como para que Telefónica haya pasado de 30 euros por acción a 3 euros por acción. Es incomprensible, es incomprensible. Lo único que pasa es que la política de competencia, la política de regulación que ha seguido la Comisión Europea, por cierto, ahora está subiendo la ira de los agricultores, ¿no? Yo, yo creo que en el fondo los telecos lo que tenemos que hacer es comprar tractores y irnos a Bruselas, porque la situación es muy grave, es una situación bastante crítica. Los operadores de telecomunicaciones invierten lo menos posible en Europa y mientras tanto China y Estados Unidos pues se ponen muy por delante en todas las tecnologías. En Europa no ha habido, lo digo porque está conectado, no hay ningún Big Tech, han venido todos de Estados Unidos o China. Entonces, no sé, hay claramente un problema de innovación que afecta peculiarmente y especialmente a las telecomunicaciones porque también han sido uno de sus sectores objetivos desde 1997. Han tenido las telecomunicaciones en la diana. Y ahora la situación, la verdad es que pues sí, hay muchos operadores en los que tú puedes elegir, pero Europa está rezagada en la mayor parte de los indicadores tecnológicos, pues por ejemplo ahora mismo el despliegue 5G, que puede dar algo al metaverso, y en fibra óptica España es una gran excepción, porque en España sí que hay competencia en infraestructuras de fibra óptica, y pese a todo está regulado, pero es una excepción en Europa, y eso hay que tenerlo en cuenta, que en Europa hubo una problemática especial que también tengo estudiada, y es que en 2014 el gobierno entrante del PP decidió que iba a reformar el organismo regulador y entonces la CMT, entonces se llamaba Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, entró en una parálisis en un momento justo en que se había liberalizado un poquito de la regulación de acceso y es que se había dicho a Telefónica que no tenía obligación de dar acceso a sus redes para servicios mayores de 30 megabits por segundo. ¿Vale? Esto es muy técnico, pero es importante el parámetro, lo cual hacía que si Telefónica daba sobre su red un servicio de 50 megabits por segundo o 100 megabits por segundo, los otros operadores no podían darlo salvo si desplegaban su propia red. ¿Vale? Esta minucia, esta mini liberalización que Ujú. además yo en su momento pensé que duraría dos telediarios, de repente encontró que duraba 4 años porque la CMT se vio abocada a este proceso político de reestructuración. Con lo cual, tanto Orange como Vodafone entraron en pánico cuando vieron que no iban a tener acceso a estos servicios porque la comisión estaba paralizada y tuvieron ellos que hacer sus propios despliegues. Y en el caso de Vodafone, lo que hicieron fue comprar a ONO para tener 10 millones de hogares pasados inmediatamente. En el caso de Orange, se compró a Yastel, que tenía 1,5 millones de hogares pasados entonces y de repente tenían 3 millones, y empezaron a desplegar por primera vez en Europa. Desplegaron operadores fibra óptica. Estoy hablando de que esto ocurrió en 2014-2015 y las telecomunicaciones se habían liberalizado en 1998, 17 años antes. Hasta ese momento no habían metido un euro en red de acceso, ¿vale? Y de repente nos encontramos con que estaban invirtiendo. Ujú. Entonces, haya sido la excepción, pero en el resto de los países no ha pasado. O sea, ahora mismo España es líder, es uno de los líderes mundiales, no de Europa, mundiales a nivel de despliegue de fibra óptica. Es, que yo sepa, el único país del mundo que tienen 3 operadores, según las áreas, pero 2 o 3 operadores con fibra óptica compitiendo, llegando hasta tu casa. O sea, eso no ocurre en Corea, eso no ocurre en Japón. Y, y, si- y sin, digamos, por estos 4 años que tuvimos de regulado, en mi opinión,
En Europa no está así, en Europa no tienen fibra, en Alemania no hay fibra, en Inglaterra no hay fibra, en Italia no hay fibra, en Francia sí que hay más. O sea que la situación en Europa es para hacérselo mirar y encima el caso de éxito fue precisamente porque se liberalizó el mercado, se quitó una parte de la regulación y tuvo unos efectos espectaculares. O sea, liberalización del mercado es la receta, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuánto hay que liberalizar? ¿Tu Hombre, industria? ¿Es todo? sí, sí, la liberalización es dejar que abrir el mercado a la competencia. O sea, insisto, ahora mismo el sector de las telecomunicaciones está liberalizado en el sentido que se puede entrar. Lo que pasa es que hay que eliminar la regulación de privilegios, que es la que seguimos padeciendo, Ujú. porque esa regulación de privilegios hace que la gente pueda entrar en vez de basándose en los méritos, basándose en el arbitraje y en la especulación, en ver el precio que va a poner el político al servicio. Y eso sigue ocurriendo en Europa. ¿Vale? Entonces, digamos, ahora más bien que liberalizador, yo hablaría de desregulador. Lo que hay que hacer es quitar la regulación que existe todavía en las telecomunicaciones. Y luego, pues hay un problema, hay otro tema, que este es políticamente más sensible y sobre el cual no me voy a extender, que es el tema de la gestión de espectro. ¿De la gestión de qué, perdón? Espectro, del espectro radioeléctrico, por donde van las ondas. ¿Vale? Eso, como lo gestiona el Estado, bueno, pues puede crear por esa vía privilegios y tal. Pero Y, y hablando de monopolios, Fernando, ¿cuál te parece el monopolio legal más dañino? El primero que habría que eliminar. El que digas, este es el que más daño hace a la sociedad. justicia, La justicia. claro. ¿Y sería viable eliminar el monopolio legal sobre la justicia? Claro, pero ahí ya me estás enfrentando a, o sea, yo he tratado de, pues lo que conozco de un sector en el que veo trabajando muchos años, de su estructura productiva, y he tratado de explicarlo, pero claro, yo no soy experto en el sector productivo de justicia. No. Entonces, ahí yo no podría hacerte un análisis micro de decir, bueno, como la justicia funciona según estos parámetros, patatín, patatán, y yo creo, no, ahí simplemente me amparo en la teoría económica general. Hasta que no se demuestre lo contrario, no hemos encontrado ninguna condiciones desde el punto de vista, al menos de los de la Unión Económica Austriaca, por el cual haya que poner barreras legales a un mercado. El análisis que he hecho antes, explicando por qué la competencia es buena y por qué las barreras de entrada son malas, no ha necesitado hacer ninguna caracterización específica del mercado. He hablado en general, en cualquier mercado. Por lo tanto, el mercado de servicios de justicia, no, desde mi punto de vista, no presenta nada distintivo que haga que no pueda funcionar mejor en el libre mercado de lo que funciona como un monopolio legal. O sea, el monopolio legal te da lugar a calidad deficiente, objetivos perseguidos por el gobierno, precios más altos, aunque no los pagues, ¿vale? Aunque te parezca que eso es gratis, en algún lado esos costes están ocurriendo. Entonces, no, desde mi punto de vista, no, y esa es una de las grandes aportaciones que yo creo que hace Rothbard, que es no hay ningún mercado que revele unas estructuras productivas tales que no sea lo más deseable para ese mercado la libertad, la libre entrada. Entonces, pues de la justicia, igual. El de la justicia, igual. ¿Y por qué te Ahí, parece que más daño hace? ¿Por qué te parece el monopolio legal más dañino? eso ya es subjetivo, eso ya no es un análisis económico, pero yo creo que si tú no tienes o sea, los conflictos entre los individuos es una constante con la que tenemos que vivir. No digo conflictos en sentido malo, sino que hay interpretaciones y tal y cual. Entonces, claro, en la medida en que estos conflictos se resuelvan de una forma eficiente, yo creo que la sociedad funcionará mejor. Ujú. Entonces, claro, si te roban, si te matan, si te expropian, si te quitan propiedad y tal, y no hay una justicia que sea capaz de defenderte, pues que se generan enormes ineficiencias en el mercado. Parte de todo lo que he dicho antes subyace, y no me he detenido sobre ello, porque tampoco podemos, en que tú tengas tus derechos de propiedad, que los defiendas. Si eso te cuesta mucho, pues vas a introducir una serie de ineficiencias que van a hacer a lo mejor más difícil la prestación de los servicios. Claro, desde mi punto de vista, unos buenos servicios, si la provisión de los servicios de justicia fuera eficiente y bien, realmente esa eficiencia alimenta toda la eficiencia de la explotación de derechos de propiedad que ocurre en todos los sectores productivos, ¿no? Entonces, bueno, es a mí me parece una razón suficientemente importante, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que has ido comentando y mencionando a lo largo de la entrevista es pues, la contraposición de la economía austriaca, lo que nos dice la economía austriaca, sobre los monopolios con la teoría neoclásica. Entiendo entonces que eres seguidor, te gusta, te consideras economista austriaco.
¿Por qué? ¿Dónde le ves el valor principal a la economía austriaca y por qué se la recomendarías a alguien que leyera y se interesara en ella? Mm. Bueno, es una buena pregunta que por suerte he respondido muchas veces, con lo cual no voy a tener demasiadas dificultades en explicar. Además, te lo voy a dar desde mi contexto personal, ¿no? Yo soy, como me has presentado, yo soy ingeniero y soy ingeniero antes que economista, en el sentido que empecé a estudiar primero como ingeniero y luego me hice economista. Y como ingeniero estoy acostumbrado a manejar modelos que describen la realidad porque te permiten predecir cómo se van a comportar determinados elementos, ¿no? Entonces, si tú te estás diseñando un sistema de telecomunicaciones, quieres saber el cable cómo va a funcionar y tienes unos buenos modelos que te explican cómo funciona ese cable, cómo se van a propagar las ondas y eso te permite calcular, bueno, un montón de cosas que al final hace que tú puedas diseñar bien tu sistema. Vale, o sea, los modelos me parecen fundamentales para entender la realidad. Y en el caso particular de los ingenieros, pues son modelos matemáticos que nos permiten con gran precisión predecir cómo se va a comportar. Luego, yo estoy a favor de modelos. A mí los modelos me parece que o sea, no es que esté a favor, es que son la forma de entender la realidad. Ujú, Modelos económicos. Bueno, pues yo lo que quiero es un modelo que me permita entender bien la realidad. Cuando estudié económicas, bueno, pues conocí los modelos neoclásicos. Una de las cosas que me fascinaban de los modelos neoclásicos es que no me permitían entender la realidad. No, yo había cosas en la realidad que no era capaz de casar con esos modelos, ¿vale? Y lo único que pensaba es que, digo, bueno, el problema realmente es que como la teoría económica es tan compleja, los modelos nunca, porque, a ver, también en telecomunicaciones, pues los modelos son de creciente complejidad. Tú vas haciendo, conforme quieres apurar más en algo, el modelo se hace más complejo, ¿vale? Pero es porque lo necesitas para llegar más a ese detalle, ¿no? Yo podría contar algunos ejemplos, ¿no? Pero, claro, yo pensaba en teoría económica, pues debe pasar lo mismo. Estamos en modelos muy lejanos de la realidad, por lo tanto, permiten explicar poco. Y claro, como esto es un mundo tan complicado, si trato de hacerlo complejo para reflejar mejor la realidad, pierdo el modelo porque se me hace muy complicado. Entonces me tengo que conformar con modelos simples. ¿Vale? Entonces, bueno, pues así yo me satisfacía a mí mismo diciendo, bueno, pues en teoría económica hay estos modelos, bueno, pues no me ayudan nada, prácticamente nada a comprender la realidad, pero son los que son y son con los que hay que vivir. Y así seguí pues, muchos años. En un momento dado, cuando yo me planteé hacer mi pues, tesis doctoral, estudiar la teoría económica que soportaba la regulación de las telecomunicaciones y tal y cual, pues esas creencias entran en crisis, por así decirlo, porque veo que no hay nada escrito, por ejemplo, sobre un tema del que he hablado ahora, que es la eficiencia dinámica, ¿no? O sea, en el mainstream yo me pongo con mis manuales y tal, y de eficiencia dinámica hay una caja que es básicamente para decirte qué es lo que no es lo otro, la eficiencia productiva y la asignativa, ¿no? Eso es claramente insatisfactorio, ¿no? Y entonces me puse a investigar, digo, bueno, pues sobre todo interesado en los precios, a ver cómo se podía entender esto, la eficiencia dinámica, a ver quién me explicaba mejor lo de la eficiencia dinámica. Y ahí, estoy hablando de 2008, 2009, leí a Hayek, leí a Rothbard, o sea, empecé leyendo a Hayek, Price and Knowledge y el otro, ¿cómo se llamaba el otro ensayo? Un ensayo fundamental, pero ahora no, tampoco me acuerdo del nombre. Y eso me cambió completamente el chip. Porque eso que me estaba contando Hayek, eso sí que me estaba explicando la realidad. ujú, ¿Vale? O sea, yo venía de unos modelos que pensaba que eran válidos, pero que no era yo, en mi limitación, no veía cómo me ayudaban a entender la realidad y de repente me encuentro a Hayek explicándome el tema de los precios y el proceso de descubrimiento y a mí eso sí que me ayuda a explicar la realidad. ¿Vale? Entonces, un ejemplo que he puesto muchas veces es que yo trabajaba en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que he mencionado antes, y entonces estaba en la calle de Alcalá. Y yo volvía andando por la calle Barquillo, ¿vale? Y en la calle Barquillo, los que son aficionados a la música sabrán que está lleno de tiendas de equipos de música. Claro, yo era una cosa que me tenía loco, porque yo estaba trabajando con cosas de poder de mercado y tal, y a mí me tenía loco quién era tan tonto de poner una tienda de equipos de música al lado de otra. Cuando a mí lo que me estaba diciendo la teoría mainstream es que las empresas solo ganan dinero si son capaces de conseguir poder de mercado, porque si no están en un mundo de competencia perfecta en que no hay rentabilidad. Y yo pensaba, digo, ¿y quién es tan tonto y cómo es posible que todos se vengan aquí a la calle Barquillo a poner sus tiendas si es la forma en la que no van a tener poder de mercado? Y lo hacen y o sea, para mí eso era como, bueno, pues
cantidad de fenómenos que tú ves que no cuadran con el modelo neoclásico. Este era uno muy concreto que yo me planteaba muchas tardes. Claro, cuando empiezo a entender lo que cuenta Hayek, y luego Mises, lo que cuenta Rothbard, a mí ya sí que me casa que la gente se pusiera juntas en barquillo, pues porque hay un coste por la información. Entonces, claro, en el mundo real no existe la información perfecta, no están todos, no sabemos todos dónde están todos los productores y no sé qué, no sé cuántos, y tiene un valor que tú vayas a un sitio en que sepas que hay tiendas de equipos y entonces por eso el de al lado la pone al lado. Y ya encuentras una explicación. Encuentras una explicación a un fenómeno económico que no te daba la escuela neoclásica. Bueno, claro, yo desde que me conocí la economía austriaca, la pongo a prueba todos los días, porque yo, cada vez que observo un fenómeno económico, leo un fenómeno económico, trato de explicármelo económicamente. Ujú, ujú. Pues a día de hoy, a mí la teoría económica austriaca me los ha explicado todos. Entonces, mm, ¿por qué teoría económica austríaca? Hombre, pues porque me ayuda en mi vida. Porque yo, gracias a la teoría económica austríaca, entiendo los fenómenos económicos y soy capaz de ver sus causas y tratar de anticipar sus consecuencias, lo cual es mucho más difícil. Pero me ayudan a eso, estoy confortable. Mientras que la economía neoclásica no da ningún tipo de satisfacción, no explica nada. Realmente no explica nada. No hay, cuando tú dices, bueno, ¿y qué es la teoría de precios? ¿Cómo se forman los precios? Se lo preguntas a algún neoclásico. No tienen teoría de precios, no tienen nada, simplemente hacen modelos. Pero ¿y el precio cómo se forma? Ah, por donde se cruza la oferta y la demanda. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Y la oferta y la demanda qué pasa? ¿Que son exógenas? ¿Y cómo se forma la oferta y cómo se forma la demanda? Ah, vale, me refiero que no hay. Luego, completando, no sé si también, creo que también me lo has preguntado, la principal diferencia entre la escuela neoclásica y la austriaca es claramente la figura del emprendedor, en el sentido estricto, amplio. O sea, el reconocer que el ser humano tiene capacidad de innovar, el de que el ser humano no es una calculadora que va a hacer siempre lo mismo en las mismas condiciones. Esa es la principal diferencia. Eso hace que los modelos sean más complicados, pero al mismo tiempo te dan resultados que valen para algo, sea en términos discursivos, no en términos matemáticos, pero por lo menos en términos discursivos obtienes resultados que son válidos. Entonces, bueno, pues yo en el curso que imparto de regulación de telecomunicaciones en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones, lo que yo les imparto, claro, la teoría económica, necesitas teoría económica para poder analizar la regulación. Sería absurdo que yo les contara teoría económica neoclásica, que no es, me parece mentira. Pues les cuento teoría económica austríaca, que es la que me parece verdad. Me parece. A lo mejor algún día, en una de estas pruebas, que hago todos los días preguntando, me falla. Lo mismo que en algún momento se dieron cuenta de que la mecánica tradicional fallaba cuando vieron los dos rayos de luz que salían ahí o los franjas en la prueba esta de las ranuras. Y nos tenemos que inventar la mecánica cuántica. El día que pase eso, pues me entraré en crisis con la teoría económica austríaca, porque yo no me considero un, como decirte, no estoy casado con la teoría económica austríaca, no estoy casado con nadie, estoy casado con quien me trata de explicar la verdad. A día de hoy, quien mejor me lo explica es la teoría económica austríaca y la defenderé. Si pasó mañana me convence de que me he equivocado, reconoceré que me equivoqué, como reconocí ya cuando era neoclásico que me equivoqué Ujú. y trataré de hacerlo mejor para el siguiente. Muy bien. Fernando, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que hago. Y la primera es si nos puedes recomendar 5 libros. 5. 5 libros para entender mejor la economía, Ah, telecomunicación. pero tiene que ser de economía. No, no, de lo que sea, pero si lo haces algo Pero vale relacionado. el Señor de los Anillos y tal. Vale, también sí, hay gente Claro, pero es que si me preguntas en abierto me voy a ir a la literatura. Entonces, me voy a restringir a mí mismo y voy a hablar solo de economía, ¿vale? Porque más bien de lo que ha ido esto que de literatura, ¿no? 5 libros, sí, hombre, los tengo más o menos, claro, por supuesto. El Rothbard, Man Economy and State, eh, los tengo claros, lo que no sé si me acordaré. Capital and its Structure de Lachman. Ujú, Capital and its Structure de Lachman. El de Kirchner. Lo tendré por aquí, ¿no? Competition, Competition and Entrepreneurship de Kirchner. ujú. Esos tres para mí son la base de mi tesis doctoral, ¿vale? O sea que El de Lachman lo tengo aquí. esos son la base esos tres son la base de mi tesis doctoral, por lo tanto, lógicamente son los que recomendaría más. Aparte que pienso que están muy bien escritos y que se leen muy bien. Cuarto, Huerta de Soto, por supuesto. El dinero y ciclos bancarios me parece una lectura fundamental muy completa y aparte que de un mejor economista español que existe
posiblemente exista y claramente que merece un premio Nobel. Todo lo estoy diciendo para provocar, aunque también me encanta su artículo de la eficiencia dinámica, Increíble. ¿vale? Es un artículo rompedor. Y el quinto que voy a recomendar, también dentro del ámbito económico, porque es el que me parece complementario, se llama The Intellect, ¿cómo era? The Property. Pero esta, si me la hubieras anticipado, pues me hubiera preparado el nombre y no tendría que estar ahora sobre la marcha pensando. ¿Cómo se llamaba? Ah, es de, ¿De quién es? ¿Sobre qué va? A ver si te es puedo. de- es de- el de la Intellectual Property. Es que es de propiedad intelectual, es la mejor crítica desde el punto de vista austriaco a la propiedad ¿Ela? intelectual. Kinsella, efectivamente, Kinsella. Le... Pero ¿cómo se llama el libro? De Property. ¿A qué es De intelectual? Monopoly, de Intellectual Monopoly o algo así, ¿no? Pero sí, es el Stephen Kinsella. Y déjame que diga otro, Armentano, ¿vale? Armentano es menos conocido, pero hace unos libros maravillosos sobre antitrust. Los dos que tiene son la caña, porque critica muy bien las bases teóricas del antitrust, del derecho de la competencia, y luego desarrolla muy bien ejemplos con la estructura industrial. O sea que es un libro muy bueno. Joder, ya que me pongo, pues guay. Vale, pero estos 5 o 6 que he puesto, lo dejo ahí. Perfecto. Y la última pregunta, si pudieras hacer una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Esa me la tenías que haber avisado con tiempo, porque ahora me voy a poner a procesar y no sé si yo sí voy a poder encontrar una respuesta fácil a ella, ¿eh? No sabría qué decirte. Tío, no sé. Además, se me ocurren, o sea, no es que no se me estén ocurriendo, es que se me ocurren muchos y tampoco sabría decir por qué. ¿Con quién me gustaría a mí hablar de toda la historia? Como puedes Quizá dar una respuesta ahora y la próxima vez que vuelvas al canal, otra respuesta. Pero ¿sabes lo que no me has preguntado? Lo de por qué soy anarquista. Me cago en la mar, esa sí que me la había preparado. Pues mira, así a bote pronto, yo creo que me lo pasaría muy bien hablando con Voltaire, Ujú. ¿vale? Te dejo ahí a Voltaire, que no creo que sea tal. Yo creo que me lo pasaría bien, pero... Han dicho hasta mm, ahora Voltaire. ¿Eh? Que no lo han dicho hasta ahora Voltaire. Sí, y a lo mejor quizá Darwin, ¿no? Darwin un tío también... O sea, yo creo, o sea, Voltaire te daría una conversación, yo creo que sería divertida, ingeniosa y unos insights curiosos para la época. Joder, meterse en el cerebro de un tipo como Darwin. O estoy pensando alguno de los. No, no, este no, porque este me parece un poquito, lo siento, un poquito cantamañanas. Pero, joder, meterse en los que empezaron a hablar de la mecánica cuántica, también sería interesante hablar con ellos. Y pues no te sabría decir ahora ningún nombre porque no sé exactamente quién sería el que me interesaría. Pero, a ver, hablar con Rothbard y sería un placer también. Pero la teoría económica me parece que como que ya con sus libros me ha bastado. Mientras que leer a Darwin o a los de mecánica cuántica con sus libros no me basta. Entonces quizá por eso optaría por esa vía. Muy ¿Vale? bien. Pero, Voltaire, para pasar el rato así entretenido, digo, pongamos a Darwin y a Heisenberg. Perfecto. Pues nada, Fernando, muchas gracias. Si la gente quiere saber más de ti, leer más de lo que escribes, escucharte más, ¿dónde puede hacerlo? Yo escribo mensualmente en el Juan de Mariana, Ujú. ¿vale? Y tengo un modesto blog en el que básicamente pongo comentarios, reseñas, no sé muy bien cómo llamarlas, de los libros que voy leyendo. Muy Bueno, bien. pues por No, ahí anda, es difícil de encontrar, pero bueno, como lo hago sobre todo para mí, no, hombre, me gusta que la gente, cuando te pregunta tu opinión, pues mira, ahí tengo lo que pone de este libro, ¿no? A mí me gusta muchísimo leer, me ¿Vienes gusta. al club de lectura? Efectivamente, pero aparte de leer lectura de premios Nobel y de club financiero y tal, pues me gusta la literatura en general. Por eso te he preguntado 5 libros. Sí, si tengo pues te voy a recomendar La Eneida, El Señor de los Anillos, el Lestromel, no sé, me gusta mucho leer, ¿no? Entonces, todo esto ¿por qué viene? Bueno, pues eso, en el blog, pues a veces son libros de economía, como por ejemplo los que yo en el club que organiza Eduardo, que por cierto aprovecho para recomendarlo, porque la verdad es que yo las veces que voy me lo paso muy bien. Eduardo se lo ocurra y está preparando, y elige muy buenas lecturas, o sea que no perdáis la oportunidad de ir, que yo creo que a mí por lo menos me enriquece, entonces pienso que a todos, ¿no? Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Y espero Sí, que vuelvas. señor, en breve. Don Eduardo, un placer, ¿eh?
Adiós.